¿Por qué hemos elegido ese nombre? A partir de justamente las propuestas de formación que vamos a ir planteando. Por el momento, bueno, la cuestión económica nos gobierna este personaje, que no es solo él, sino que ahí tenemos una alianza de ideas conservadoras, antiderechos, y el primer puntapié de esta escuela va a ser esta charla. Los dejo. Muchas gracias a todos, a todas por venir. Bueno, gracias Gaby, bienvenidos, bienvenidas a todos. Como les decía Gaby, mi nombre es Sofía, soy la directora del ISEPSI en Santa Fe. Y bueno, y con esta charla, que es la primera, y le contaba a Jairo cuando estábamos viniendo, es la primera que hacemos de la Escuela de Formación Política. También es la primera vez que hacemos una charla abierta después de algunos años donde fuimos abordando distintas temáticas que nos parecían importantes a la hora de pensar la realidad en la que vivimos. Quiero, antes que nada, agradecer a La Popular por brindarnos el espacio para poder hacerlo, que siempre nos reciben muy bien. Por supuesto, a todas las personas que están presentes, aquí se abrió una inscripción abierta y hay un montón de personas que te conocían a vos, Jairo, y que querían participar de esta charla y se inscribieron, así que un agradecimiento a todos y todas quienes están presentes. Y también, por supuesto, a los dirigentes y dirigentes del Frente Amplio por la Soberanía, que es un espacio político que venimos construyendo para pensar un proyecto político para Rosario y Santa Fe, que bueno, ya tenemos un recorrido, pero queremos obviamente afianzarlo. Así que muchas gracias también por la participación. Nada, Jairo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Te voy a pedir primero algunas palabras de algunos sentires de qué te trae también por Rosario o qué te rememora Rosario. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que me encanta a mí venir a Rosario. Antes venía más seguido, tengo como muchos recuerdos de, no sé, cuando vine a ver al Flaco Spinetta ahí frente a el río, una noche de febrero de no me acuerdo qué año, pero que era una de las noches hermosas y tengo así como muchos recuerdos. Y cuando no vengo a Rosario, que voy para Córdoba, siempre tengo una excusa para parar 2 noches en Rosario y acá tengo una noche, así que muy contento, me encanta mi Rosario y encima la invitación también está re bueno para poder charlar un rato y encima que haya venido tanta gente es un orgullo, un honor. Muchas gracias por haber venido y bueno, nada, vamos a charlar un rato, muy contento la verdad. Bueno, gracias. Jairo, bueno, lo primero que se nos ocurría para empezar esta escuela de formación era obviamente la situación, lo que más nos preocupa, y también desde el ISEPSI particularmente estamos todo el tiempo observando la cuestión económica, cómo se viene desarrollando, y por supuesto que uno de los debates quizás más relevantes en este momento está pasando por el Congreso, uno de los debates políticos económicos a partir de la presentación de la media sanción de la ley bases, del régimen fiscal, y que ya se está empezando a discutir en el Senado de la Nación. Entonces, para poder comenzar a charlar, te querría preguntar cómo ves esa discusión, cuáles son los puntos que quizás le tendremos que prestar más atención o que son quizás más controversiales, y qué importancia tiene la aprobación de esa ley para el proyecto económico de Milei. Sí, es interesante porque van 5 meses de gobierno de La Libertad Avanza y lo que se vio desde el Poder Ejecutivo es finalmente un plan ortodoxo clásico de ajuste como nunca se había visto en tan poco tiempo, pero en el Congreso, en esta segunda vuelta del gobierno de Milei, después de fracasar la primera vez, hay 2 cosas que se empiezan a ver como en general. Una es que es un gobierno mucho más menemista en términos de ahora ha decidido buscar acuerdos como sea, le entregó al menemismo, incluso de apellido Menem, la negociación como de lugar para sacar el proyecto de reformas que se llama Ley Bases. Y en paralelo, sí, como vos decís, el proyecto para mí, mientras está en marcha un experimento de ajuste ortodoxo que no se sabe cómo sigue en términos macroeconómicos, tiene un esbozo de lo que puede ser como el modelo de país de Milei, porque está la pregunta de si hay algún tipo de modelo de país cuando un tipo hace discursos como el presidente de el Estado no tiene ninguna participación y que se arreglen los privados y elijan con quién comerciar, etcétera. Y queda claro, por lo menos por algunas partes del proyecto que ya tiene media sanción, que hay como un modelo de país bastante claro en ese proyecto, que es bien amplio, pero que tiene un enfoque desde lo productivo
centrado en las materias primas, que tienen proyectos en gateras desde hace varios años en el sector minero, en el sector petrolero sobre todo. Está muy apoyado en la salida de ese proyecto por el capítulo que, si querés, después lo podemos detallar, que es el que más debate está generando ahora y puede llegar a tener modificaciones por lo que se ha visto en las últimas horas, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que si no están al tanto, ahora los pongo un poco en autos. Y después tenés el componente laboral, que si bien salió muy matizado porque arreglaron con Hugo Moyano sacar las partes que afectaban las cajas de los sindicatos y dejar las partes de las relaciones laborales que cambian para los trabajadores más precarizados. Hay que decir que después tenés la pata de otro proyecto que está en paralelo, que se llama el paquete fiscal, que incluye a grandes rasgos, si bien yo la parte de, y esto es antipático, de la vuelta del impuesto a los altos ingresos en otro contexto lo puedo tomar como algo que habría que hacer, en general es un proyecto de también blanqueo para los grandes capitales que han evadido y de baja de impuestos para los grandes patrimonios. O sea que ahí es difícil no ver en ese pantallazo un modelo de país. Repito, aunque va a haber cambios, es muy probable que en el Senado varios puntos del proyecto que vino de diputados con media sanción lo cambien los gobernadores patagónicos cambiando algún número del paquete fiscal del impuesto de ganancia, los gobernadores peronistas que están empezando a saltar para acompañar algunas partes en particular del proyecto pueden conseguir algún cambio del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Me parece que va a terminar saliendo un proyecto que va a reflejar ese modelo de país más centrado en la inversión primaria, con poca participación del sector industrial argentino, con más beneficios para las grandes fortunas y con ese tipo de esquemas laborales. Si querés, salvo que me quieras preguntar algo, me quiero detener en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es muy loco porque el régimen de incentivo a las grandes inversiones es una idea originalmente de legisladores del PRO del año 2017, que se llamaba Ley de Protección a las Inversiones Extranjeras y tenía como modelo una ley de nombre similar del gobierno de Perú de la década del 90. Y tenía 4 ítems nada más, ese proyecto de incentivo a las grandes inversiones, que en realidad ha habido en varios países de la región, y si me apurás, hubo incentivos a las grandes inversiones, no sé, en el gobierno de Cristina cuando le hicieron el decreto a Chevron. O sea, siempre se busca que venga en un contexto de cepo al dólar y de problemas con las divisas, que vos querés que una empresa grande venga a poner plata, le das algún tipo de garantía de que te vas a llevar los dólares y le das incentivo a una gran inversión. Si el gobierno de Cristina no le daba ese incentivo a Chevron para que se asocie con YPF y pusiera 1.500 millones de dólares, no tenías el arranque de vaca muerta. Es toda una discusión más amplia, pero quiero bajar al contexto porque es increíble lo que te dicen los propios legisladores del PRO que crearon la ley de protección o que habían inspirado una ley de protección de inversiones extranjeras con amortización acelerada del impuesto a las ganancias, devolución de IVA, estabilidad fiscal por 30 años y libre acceso a divisas. Esos eran los 4 ítems que habían pensado los legisladores del PRO en un proyecto, imagínate, del PRO para incentivar a las inversiones extranjeras. Esos mismos tipos hoy ven el régimen de incentivos que mandó Milei y no pueden creer el nivel de regalos que hay para las empresas en el proyecto. Te estoy diciendo que los que se asombran son los legisladores del PRO, no el Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque esto me parece que va a terminar siendo un escándalo en no mucho tiempo. Hay que ver qué modificaciones va a hacer. Está cada vez más claro que terminó siendo tomado un proyecto como tantos que había en la región, que en todo caso genera el debate de qué tipo de inversión querés incentivar, todo eso que habría que debatir, fue capturado por estudios de abogados de grandes empresas y armaron un proyecto para que vos te des una idea, que se pague 0 de impuestos en el giro de dividendos, algo que no hay en los países de la OCDE. O sea, la OCDE es un sello de países desarrollados que toman todos los gobiernos más de centro derecha como un referente de hacia dónde tiene que ir la economía. En esos países se cobra impuesto al giro de dividendos, más o menos por arriba. La ley dice que los que inviertan en el régimen van a pagar 0. Son todos proyectos los más grandes que pueden venir, no sé, minería, vaca muerta, que van a estar pensados en exportación. El proyecto dice que los negocios que se desarrollen a partir del RIGI van a pagar 0 retenciones.
Y después, que también es una animalada, se le elimina la obligación de pagar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el famoso impuesto al cheque, que después discutimos, es un impuesto malo que se hizo para recaudar, etcétera. Pero imagínate que hay una gran empresa argentina acá en las afueras de Rosario, ¿no? Está Sidersa, ¿no? Un poco más llegando a Buenos Aires, hay una planta de Sidersa. No Siderca en Campana, Sidersa los que hacen servicios metalúrgicos y demás. Y los tipos van a poner 300 millones de dólares y sale el régimen. Y hay un montón de otras metalúrgicas en la zona, más chicas, más grandes, que ya están funcionando y pagan el impuesto al cheque. Y va a aparecer un competidor que a partir de su operación, que ponele que vos algún incentivo le querés dar a un grupo porque va a poner 300 millones de dólares. Lo discutís, mirá, me sirve, no me sirve. Ahora, cuando empieza a producir, va a producir con una ventaja con el resto porque no va a pagar el impuesto al cheque. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen que hasta los legisladores del PRO se agarren de los pelos diciendo esto es una animalada en términos de ventajas impositivas. Porque era un proyecto originalmente de lo más grosso. Te doy 30 años de estabilidad fiscal. O sea, le estoy dando 30 años de que Argentina, que es un popurrí de cambios impositivos, por 30 años no te voy a dar, te voy a dar la chance de que no tengas cambios. Bueno, esa era la zanahoria que le habían puesto desde el PRO. Acá están diciendo, te bajo impuestos, te transformé la ventaja de la estabilidad en incentivos de bajarte y de eliminarte impuestos. Y esa es la parte fiscal. Hay mucha preocupación por la cuestión vinculada a cuán obligados van a estar los que inviertan en comprarle insumos a la industria local. Que también es otra mirada. Si vas a darle mucha ventaja impositiva para que el Estado resigne recaudación, para que venga una gran inversión, bueno, ya que haces ese esfuerzo, que haga que se genere laburo en los que le van a proveer bienes, ya sea insumos, no sé, los uniformes, lo que sea para los empleados. El proyecto también es muy bestial en términos de no darle ningún tipo de obligación en ese sentido, y es más, bajarle arancel cero para la importación, incluso de hasta el ítem mercaderías, que puede llegar a ser el hecho de que van a contratar gente acá y van a traer los uniformes del exterior. Claro, que otra vez vuelvo y me gusta hacer la comparación con lo que habían pensado los del PRO, porque te cuenta la animalada. Hay proyectos en Perú que dicen, che, aunque sea 20% que sea compra local, no estoy diciendo 80%. Hay proyectos que dicen, che, ponele 20% para hacer un gesto, ni siquiera eso está. Por eso es muy interesante ver hasta qué punto los gobernadores, que tienen senadores desde el peronismo que les responden, y que ya se vio en diputados que mandaron a sus diputados a votar en particular a favor del RIGI, van a hacer lo mismo en el Senado. Y después hay que decir que está el capítulo de libertad de acceso a las divisas. Al que invierta a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, le dan libertad total de no venderle las divisas nunca al Banco Central. Y eso es un gran interrogante, porque ¿cuál es el principal problema que tiene Argentina todo el tiempo? Que se queda sin dólares. Y se supone que vos haces el esfuerzo fiscal de darle todas las ventajas que te pide una minera para que venga a invertir, te genera todo un problema de discusión de licencia social y medio ambiente, porque tenés la búsqueda de algo, aún con todo eso, de tener divisas. Pero si encima le decís, las divisas podés no traerlas nunca, es un proyecto que te genera una pregunta atrás de otra, y que la única respuesta para mí no solo es la del modelo económico claro que se esboza ahí, sino que, y esto va a ser un escándalo en cualquier momento, hubo grupos empresarios que capturaron el proyecto, lo llenaron de ventajas más allá de lo imaginable. Calculo que habrán puesto la idea de, en algún momento nos van a sacar algo de esto, metele, que algo nos van a recortar. Y hoy están viendo que pasa todo, o por lo menos en diputados pasó todo, y si en Senado no hay modificaciones, que tampoco sé cuánto van a poder ser, pero hoy el ministro del Interior, Guillermo Franco, dijo, estamos dispuestos a aceptar cambios en el sistema de incentivos. Anticipa que por ahí alguna negociación va a haber, y si ustedes quieren les puedo dar 2 o 3 ejemplos de, además por ejemplo de la planta de Sidersa, que es una industria en todo caso, los proyectos grosos a los que apunta el gobierno y los gobernadores, hay que decirlo, son el intento de YPF con la Malaya Petronas de hacer la planta de gas natural licuado para transformar el gas de gaseoso a líquido y poder subirlo a un barco para exportarlo a Europa.
que es una inversión que pueden llegar a ser entre 5 y 10 mil millones de dólares según el tamaño y el tipo de la planta. Tenés en proyectos similares otras posibilidades de hacer plantas de licuefacción para exportar gas que tiene Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. Tenés en el área petrolera un oleoducto en Vaca Muerta Sur. Tenés también la planta de urea de Profértil. Son todos proyectos de 2.000 millones de dólares para arriba. Y después tenés el mundo minero, que es el que tiene a los gobernadores ahí buscando, porque tenés la mina con la mejor denominación del mundo, que es la mina Taca Taca en Salta, que es el mejor nombre de una mina de plata que puede haber, pero que son también una mina de plata, proyecto que puede llegar a ser de 4.000 millones de dólares. Pensá para una provincia como Salta, que venga una multinacional y le ponga 4.000 millones de dólares y de arranque ponga 500 en hacer los caminos y tenga el momento de más pico de trabajo de la UOCRA cuando arman los obradores. Me imagino que cualquier gobernador piensa en su mandato y en ese impacto y está dispuesto a acompañar como está acompañando Gustavo Sáenz. Anotás los proyectos en Catamarca, Minera Guarrica está al lado de Minera Lumbrera, tenés un gigante ahí que se llama Glencore, que también está hablando de otra inversión del orden de los 3.500 millones de dólares. Tenés más minas en San Juan, Pachón, José María, de grupos chilenos y de grupos suizos también. Y después tenés una decena de otros proyectos que da para una charla mucho más larga, con muchas más entradas respecto de qué hacer con esos recursos naturales, si el peronismo o la oposición o los que hoy están en la oposición nunca pudieron encontrar un mecanismo para que eso se pueda explotar de una manera que genere más riqueza para la población. Todo eso es una discusión que hubiera que haber dado en otro momento, que no se dio, y hoy lo tenés a los gobernadores, que se supone que estaban en la oposición, desesperados porque aparece un gobierno en recesión que les corta los recursos, diciéndole, mira, yo te habilito todo para que venga esta empresa que vos hace rato querías que viniera, y entonces terminan pareciendo como tentados a apoyar eso, y la discusión es mucho más amplia, pero tampoco quiero hacerlo tan largo. Bueno, acá tenemos también a Carlitos, que después te vamos a invitar también a que comentes un poco lo de Vicentín, todo eso que... No, recién lo que me llamó mucho la atención. Para que le vamos a dar acá la palabra, para si te escuchan allá atrás, Carlos. No quería interrumpir porque me pareció maravilloso lo que venía explicando y la forma con que lo explicás. Me parece buenísimo eso. Lo de Taca Taca es la verdad que es un excelente descubrimiento. Lo que estaba pensando recién, que vos decías lo de Glencore. Glencore es el socio estratégico desde el año 2008 de Vicentín, que ahora cambió de nombre, se llama Viterra. Y por segundo año consecutivo es el principal exportador de la Argentina. Entonces yo me imagino todo eso, cuáles son las consecuencias que vamos a tener acá en la provincia de Santa Fe, porque si hay una discusión también que sería interesante que nos digas cómo se perfila esta discusión en el Senado a través de esta ley base. ¿Qué van a hacer con el río Paraná? Para nosotros es muy importante, porque permanentemente se discute la reconfiguración de la vía troncal del Paraná, especialmente después de que hasta el Comando Sur del Ejército Norteamericano se metió en todo esto. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Sí, claro, es uno de los 2 o 3 ejes que cada vez que vienen las autoridades del Fondo Monetario Internacional o del gobierno de Estados Unidos aparecen. Si en algún momento en el gobierno anterior había un tironeo entre el interés de China por la mercadería que se mueve en el Paraná y el interés de Estados Unidos, la primera novedad que hay con este gobierno es que esa tensión no existe más. O sea, hoy está el alineamiento a ir a una, entiendo yo, relicitación con la participación de capitales estadounidenses o con auditoría del Fondo Monetario Internacional o algún organismo internacional. Me parece que ahí lo que hay es una definición en ese sentido. Tampoco tengo claro que estén tan apurados en hacerlo, porque tiene esta cosa el gobierno libertario que hay un montón de cosas que como el presidente y a la hermana no le interesan inmediatamente hasta que no aparece algún sector interesado, y como le pasa con la ley bases, le copa la parada para hacer lo que quiera con ese segmento. Por ahí tranquilamente no tenés novedades en 6 meses de lo que pasa con el movimiento de mercaderías por el Paraná, pero sin duda que vas a tener ahí un desafío, y va a haber que ponerle los ojos muy de cerca también a eso. Tal vez viene en una segunda parte, porque hoy
el objetivo es que salga como salga la ley bases. El mensaje que mandó el gobierno es se negocia y se entrega todo lo que sea para que salga el proyecto de ley del Congreso de la Nación, que también es un gran cambio respecto de la primera vez, y por eso para mí el gobierno entró en el Congreso en una fase de menemismo acuerdista que, repito, con el tiempo nos va a dar novedades de cosas que hayan pasado ahí, desde la negociación, no sé, por la ley Rigui, el capítulo del tabaco. Hay una lluvia de lobbies y de guita cruzando y yendo y viniendo, que en algún momento, cuando pase cierto enamoramiento, va a tener más espacio, me imagino, en los medios de comunicación, y va a ser un tema de discusión grosso. Bueno, yo te introduzco también otro tema en relación a esto. Tenía otras cosas. La idea es un poco también que haya un ida y vuelta, así que bienvenidos, bienvenidas también si tienen alguna consulta, que es la cuestión del blanqueo, que también es un tema que se viene discutiendo y que al menos aparece en la discusión en el Senado, y para que nos cuentes un poco cómo viene eso, porque es un tema que también atraviesa la ciudad de Rosario por todo lo que, bueno, y a la provincia de Santa Fe por la cuestión del narcotráfico, el lavado de capitales, etcétera. Sí, el blanqueo, para los que no están en tema, es una de las partes del paquete fiscal que acompaña a la ley bases, que ya tiene media sanción. Establece que se puede blanquear hasta $100.000 sin pagar nada, o incluso más de $100.000 con alícuota cero si dejas la plata en el sistema financiero hasta fin del 2025, y eventualmente el gobierno, cuando lo reglamente, va a sacar instrumentos financieros para invertir con la plata dentro del sistema, pagando alícuota cero, diciendo siempre que es plata que viene del mundo informal, de origen que no se sabe. En ese contexto, el blanqueo forma parte de ese panorama del paquete fiscal que te muestra el tipo de país que plantea el gobierno. Paréntesis, todos los gobiernos han hecho siempre un blanqueo, y acá no es que el gobierno de Milei está haciendo algo novedoso, pero también, otra vez, cuando vos hablás en el mercado financiero, el blanqueo y la reforma de bienes personales tiene un nombre que es el del estudio contable de los ricos, que es el estudio Litvin, que nosotros lo tomamos como algo natural, pero puso a una de sus socias, Florencia Misraji, al frente de la FIP. Es como el mundo más delirante. El estudio contable de las mayores fortunas de la Argentina tiene a una de sus socias manejando la FIP. Pantallazo. O sea, resumime, situación impositiva de Argentina, es eso. Al mismo tiempo, y otra vez uso de comparación, en este caso el blanqueo de Mauricio Macri. El blanqueo de Mauricio Macri en 2016 te cobraba una alícuota en promedio del 10% para el que blanqueaba. O sea, vos no pagaste impuestos, tenías la plata en negro, decís la voy a blanquear, no te obligaban a traerla al país y te decían pagá un 10%. Bueno, ahora la alícuota es la mitad. Para que vos te des una idea, estamos en ese contexto de ventaja total para el capital privado, bajo la óptica de que el gobierno cree que de esa manera, por ser muy sintético, Galperín va a volver de Uruguay. Igual parece una joda, no va a pasar, pero parece una joda, pero hay un economista que se llama Fausto Espotorno, que es un economista que trabaja hace años en el estudio de Orlando Ferreres, que integra el consejo de asesores de economistas y empresarios que tiene el gobierno de Milei. Y la semana pasada publicó un documento donde el tipo calcula que los empresarios que se fueron a radicar impositivamente a Uruguay entre el 2020 y el 2022 se ahorraron, por estar radicados en Uruguay, un 97% de lo que hubieran pagado en caso de que se quedaran radicados impositivamente en Argentina. Es decir, pagaron solamente el 3% de lo que les correspondería al radicarse impositivamente en Uruguay. Acuérdense que la principal zanahoria de las grandes fortunas que se radican en Uruguay no es solo que Uruguay te da una promoción de que por 10 años no te cobran impuesto a las ganancias, sino que fundamentalmente no les cobra impuesto al patrimonio por los activos que tienen en el exterior. En Argentina, el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más o menos más fuerte que hay en materia de gravar el patrimonio,
te cobra una alícuota si vos tenés la cuenta bancaria o la plata acá, pero es a veces el doble si tenés la cuenta declarada en el exterior. Si vos estás radicado en Uruguay, la cuenta que tenés en el exterior paga 0. Entonces, la mayoría de los grandes patrimonios tienen muchos bienes en el exterior y entonces ahí se justifica impositivamente el ahorro grosso respecto de lo que pagarían si se quedaran acá. Es cierto que por el cambio que hubo hace unos años en Uruguay, tienen que vivir más de 6 meses al año físicamente en Uruguay, algo que antes no era así, pero el otro día, no sé si esto lo contó alguna vez, con total desparpajo, Cristiano Ratazzi, un empresario histórico de Fiat, que ustedes lo verán mucho en los medios, el tipo dice, yo tardo 40 minutos en ir y venir en helicóptero, él tiene una empresa de helicóptero, como no me gustan los sanatorios que hay en Montevideo, me atiendo en Los Arcos, total, es como si hiciera de Pilar hasta la Capital Federal, y van encontrando una especie de modo de vida, ahorrando impuestos, usando el sistema de salud, que después viene a las cuotas de las prepagas, y se va configurando ese mecanismo de las élites argentinas que tiene esos casos simbólicos, pero yo traía a colación lo que decía ese documento de Fausto Espotorno, que está en el equipo de asesores de Milei, porque al final él plantea la idea, para mí bastante inocente, de si con un blanqueo de esta característica, con la baja que tiene bienes personales, en el paquete fiscal, bienes personales le da la chance a los más ricos de que si anticipan el pago de lo que deberían tributar de acá a 2027, es decir, le dan la plata al gobierno hoy, le anticipan recaudación al gobierno, se llevan la garantía de que hasta 2038 no les van a poder subir los impuestos al patrimonio. Entonces, si vos ves que le están dando esa ventaja, que están diciéndole, incluso si te la llevaste toda, podés traerla a un blanqueo más barato que el de Macri. Y en ese contexto, el presidente dice, el que fugó es un héroe. Con todo ese marco, decía ese documento de Fausto Espotorno, los ricos de Argentina pegarían la vuelta. Bueno, no va a pasar. Pero hay una mirada que te termina de completar el horizonte que uno puede deducir que sale de la ley bases y del paquete fiscal. Van a encontrar otras excusas los ricos para no volver. Le voy a dar la palabra acá a Leo Caruana, que es concejal de Rosario, que fue secretario de Salud muchos años, porque mencionaste el tema de las prepagas, así que lo invito acá, Leo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vos lo nombraste, la verdad que los que te venimos escuchando sabemos que seguís el tema y lo estás estudiando, y la verdad que, bueno, explicar el tema de las prepagas a veces se hace, creo que no es casual que sea complejo de explicar, y hablar en palabras sencillas lo has detallado muy bien. A mí me gustaría, si podés, hacer un estado de situación actual, porque acá quizá está el ejemplo inverso, ¿no? Donde el Estado ahora decide intervenir después de haber tomado decisiones que entraban en el juego de la oferta y la demanda, que la cosa es más compleja. Es un ejemplo que me parece que es interesante para problematizar. Le quiero mencionar algo, que es que, bueno, OSDE, una prepaga recontra conocida, en Rosario tiene suspendida absolutamente todas las prestaciones por producto un poco de esta situación. Sí, claro, yo lo vengo siguiendo, el grupo Oroño, que es el grupo más grande de sanatorios y demás, está suspendida la atención, y es, en realidad, el negocio de la medicina privada, que hago una venta y un chivo. En el primer capítulo del programa que voy a hacer en Cenital a partir del miércoles, que se llama Falla de Mercado, es un especial de prepagas, así que a las 20 lo van a ver. Metía, pero a mí hay algo que siempre me genera la discusión de que todo el tiempo aparece, porque es el interés del público de la radio, por ejemplo, la cuestión del aumento de las cuotas de las prepagas o los problemas de la atención.
aparece menos, pero también aparece de manera creciente el profesional médico, el terapista, el cirujano, que dice, che, cada vez gano menos, si esto sigue así, no se justifica estar en la cartilla de la prepaga o le tengo que cobrar aparte al paciente. Ahora, hago un paso anterior porque, como es tanta la demanda de hablar del sistema de medicina privada, porque ese es el universo al que van los principales medios, queda fuera de discusión que cuando vos ves la torta de el INDEC, de lo que surge de la encuesta permanente de hogares, el 32% de la población, en el último dato, se declara sin cobertura, es decir, va al médico, al hospital público. Prepagas puro, lo que se llama el que paga la cuota full, es el 1,5% del total. Y prepaga, que mezcla la derivación del aporte de la obra social más un extra, es el 5,2% del total. Esos son datos que son sobre los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC. Después tenés un 60% que es el que se atiende en el sistema de obras sociales. Entonces a mí siempre me interesa marcar que estamos hablando del sector de la salud entrándole por el 7% de los pacientes que se atienden en el sistema de prepaga. Dicho eso, el sistema de prepaga para ese sector se transformó en el primer cordón de atención, se vio en la pandemia, por la desregulación de los 90, que le permitió a las prepagas llevarse parte de los aportes de las obras sociales, y también porque, así como pasó en la educación, por el empeoramiento de las condiciones de atención, no de calidad profesional, de los hospitales públicos, la gente elige, para tener un poco de ascenso social, pasar una parte de sus ingresos a la salud privada. Pero igualmente sigue siendo el 7% del total de los pacientes. Y insisto con esto porque si uno hiciera la película larga, esto da para debatir con especialistas que lo verán mejor que yo, te lleva a la pregunta de, en los últimos 20 años, o si querés ser para mí más picante y más polémico, en los 12 años de los que habla siempre Cristina, ¿por qué creció la cantidad de gente usando prepaga? Cristina, y la traigo porque lo dijo el otro día, te podría decir, bueno, porque la gente ganaba mejor y entonces tenía la chance de derivar una parte de su salario a pagar una prepaga. Ahora, si hubiese mejorado en sintonía como mejoraron otras prestaciones el sistema público, tal vez la gente elegía una base de su atención en el sistema público y tener un seguro de internación ante un detalle, no tener todo su universo de cobertura médica, desde el dentista hasta cualquier radiografía metida en una prepaga. Entonces, para mí eso es como idea general, que a mí todo el tiempo la atención de contar qué pasa en los diarios aparece la prepaga, entonces el dueño de una prepaga tiene un medio y te instala el tema, y todo el tiempo aparece la prepaga, te corre el eje de decir, pará, pero si en algún plazo te propones mejorar la salud pública, tal vez descomprimís el sector de la prepaga y después que el sector de la prepaga lo atendés como un sector que, aunque hoy cueste decirlo, es de élite del universo de la atención pública. Repito, como lo usa la autopercibida clase media, que no es más clase media porque se ha desigualado tanto, que hoy es clase media alta, por más de que esté muy lejos de Galperín, está muy lejos del 60% que gana 500 lucas en promedio. Cada tema amerita un paréntesis. Vos tendrías que estar mejorando el sistema de salud. Estoy spoileando lo que van a ver el miércoles, pero yo pongo un video solo para ver cómo nosotros nos acostumbramos a debatir otra cosa del Reino Unido, donde el modelo de salud pública de los últimos 100 años es el sistema público del Reino Unido, el NHS, National Health Service, que por el modelo de financiación y de funcionamiento es un modelo de todos los sanitaristas del mundo, o de muchos. Cuando el primer ministro va al Congreso, los legisladores le preguntan, hay mucha cola para atenderse en el sistema de salud público con el odontólogo, ¿por qué tengo tanta lista de espera? ¿Vos tenés carné para atenderte en el sistema público de salud? Y el tipo explica, no, bueno, yo una vez fui al privado, pero yo me atiendo en el sistema público. Olvídate que estás hablando de Reino Unido, olvídate del tema.
Acá la discusión con el político cuando sale es, las prepagas están aumentando, en los medios le decimos, ¿qué van a hacer? ¿Van a intervenir para que no aumenten? Nunca le preguntamos al ministro de Salud, che, la gente está haciendo cola en el hospital de clínica para tener un turno. No está en la agenda mía de cobertura de periodista. Está mal, o sea, está mal enfocado. Solo por ponerlo en evidencia. Segunda cuestión, en el crecimiento de los últimos 20 años del negocio de la medicina privada, tuviste 20 años o 15 del momento de crecimiento de la Argentina de 2023 para acá, donde había una lógica, dejando de lado lo que marco de que el sistema público no generaba la atracción para que esa gente se atendiera en el sector público, de crecimiento económico, o sea, más empleados, cuotas relativamente planchadas en términos de proporción de salario y prepagas 5 o 6 empresarios que aceptaban ese modelo porque cuando toman un empleado nuevo que le deriva parte del aporte de la obra social y le paga la cuota, aceptaban una cuota por debajo de lo que les sostenía los costos porque tenían lo que se llama venta cruzada. Para que vos te des una idea, Galeno, la segunda o tercer prepaga de la familia Fraumeni, que nadie habla porque se lleva toda la marca Velocopit, en el 2020 Forbes le declaró una fortuna de $700 millones a la familia Fraumeni, uno de los principales dueños de campo de Argentina. Creo que tiene 500.000 afiliados, ahora debe tener 600.000 afiliados, si no lo van a ver en el informe del miércoles. ¿Cuál es la estrategia de él? Pero como ejemplo, dame afiliados, le pagaba menos en la época del kirchnerismo, porque yo ¿qué hacía? Y tenía una empresa de ART, entonces le ofrecía el servicio de riesgo de trabajo. ¿Qué hizo después? Y se compró efectivo sí al Banco Galicia. Entonces, ¿qué hago? Tengo una base de datos de cápitas de afiliados por el sistema de salud, pero puedo facturar por la ART y como tengo un poco su calidad de vida, veo si no necesitan un crédito. Entonces, había un modelo de negocios supuestamente del mundo de la salud que termina siendo financiero sin marcar el eje central del universo del negocio de las prepagas, que es que te cobran la cuota el día 5 o 10 y al médico le pagan el día 90. Entonces, en ese transcurso, en una economía con inflación, es fondeo gratis para, ellos te dirán, sostener el valor del dinero y uno de afuera ve para preguntarse por qué se están apropiando de una renta que el médico no ve. Y después está todo el capítulo de OSDE, por ejemplo, que ya estoy adelantando todo lo que dije en el capítulo del otro día, pero solo para decir que OSDE también se la lleva de arriba en un punto, porque es una obra social, entonces no paga ganancias, tiene ventajas impositivas, por eso un día Velocopil hizo un juicio. Y es loco porque, ¿cuál es la noticia acá en Rosario? Que el grupo Oroño le suspendió la atención a OSDE. ¿Qué quiere decir eso? OSDE no tiene sanatorios propios. Entonces, sus propios competidores dicen, escúchame, vos tenés ventajas impositivas, cobras una cuota altísima, tenés 2.200.000 afiliados, ¿dónde va la guita? ¿Por qué no pones un sanatorio? Bueno, eso que parece una tontería, lo van a ver el miércoles. Bueno, tiene mucha información, se dieron cuenta. Bueno, yo voy a introducir otro tema, me voy a pasar. Igualmente invito a quien quiera, si quieren levantar la mano para llamarme la atención. Ahí a Sonia después le vamos a dar la palabra. Pero pasando a la cuestión inflacionaria, que es un tema que nosotros desde el ISEPSI lo trabajamos bastante. Seguramente nos conocen por los indicadores que hacemos, los indicadores populares, el índice Barrel de precios y otros. Pero bueno, ese es uno de los que más seguimos. Y estamos, digamos, nosotros cuando observamos el interanual, bueno, estamos hablando de un 400% en los alimentos, pero si observamos también los meses que lleva Milei en el gobierno, venimos observando en la cuestión de los alimentos particularmente y en la economía general un proceso de recesión y de estancamiento de precios, sobre todo el último tiempo un estancamiento de precios que bueno, se manifiesta en o algunas rebajas o algunas ofertas nuevas en supermercados, etcétera. El gobierno no piensa lo mismo que nosotros, no dice estamos en recesión ni estancamiento, seguramente estamos en una desaceleración.
Pero bueno, te quería preguntar un poco eso, ¿cuál es la perspectiva, ¿no?, que tiene el gobierno en la cuestión de los alimentos y también por la contradicción que plantea esto que mencionaba un poco Carlos antes, de, por un lado, un discurso diciendo el Estado no tiene que intervenir en ningún lado, el mercado se autorregula, pero por otro lado, con algún nivel de intervención en la economía o de opiniones que pueden llegar a tener algún impacto económico. Bien, gracias. Esto se lo dedico a Yuyo Rudnik, que me manda, no creo que se lo mande a todos los periodistas, pero me manda el relevamiento a las 6 menos 10 de la mañana. Entonces, cuando estoy por arrancar el programa, digo, bien, tengo esto nuevo antes de que todos los demás. Le mando un abrazo grande. Encima tiene el escudo de River en el WhatsApp. Eso, hace todo bien. Bueno, los dos temas. El primero, el gobierno está en un experimento cuya primera parte es generar un ajuste monetario y fiscal que produzca una recesión, como dice Marina del Poyeto, nunca vista en democracia. Eso es buscado. El hecho de que, lo dice el índice de ustedes, lo dicen todas las mediciones de las últimas 5 semanas, haya precios de alimentos que estén incluso bajando nominalmente, es el reflejo de una caída del consumo como pocas veces se vio. O sea, los productos no se venden. Hay notas de Leandro Renú en página 12 que han encontrado productos que tienen ofertas porque si no se venden, se vencen, como nunca había pasado con la Coca-Cola. O sea, estás en un nivel de retracción del consumo popular de alimentos que produce ese fenómeno con la inflación de alimentos que había tenido un aumento, cuando vos agarrás hasta enero, 40 o 50 puntos por arriba. Yo me acuerdo de haber hecho una nota en diciembre que tenías, no, en enero, que tenías comida y medicamentos subiendo 40 puntos por arriba del promedio del 2023. Entonces era difícil ahí sostener la idea de que estaban recomponiendo precios atrasados, porque vos tenías otros sectores que, si vos te limitás a los índices oficiales o privados, habían subido por debajo de la inflación. En todo caso tenían que explicar, che, necesito recomponer lo que fuera. Alimentos e insumos médicos, que es el ítem que está dentro de salud del INDEC, venían 40 puntos por arriba del promedio. Entonces era una bestialidad lo que habían hecho en materia de precios. Desde esos niveles se produjo, después del derrumbe del consumo, esta deflación en alimentos que el gobierno está mostrando. Si vos me preguntás cuál puede ser, o sea, las perspectivas y lo que uno ve es que va a dar, ahora el 14 de mayo sale la inflación de abril, el gobierno va a hacer mucho autobombo porque le va a dar 7-8%, y va a decir que es el dígito y que está por abajo de la inflación de masa de noviembre del 12,8%, va a plantear todo ese escenario y después hay discusiones, como vienen pateando para adelante los precios de las tarifas, no porque no hayan subido nunca, porque ya llegaron tarifas con aumentos muy fuertes, sino porque tenían otros aumentos e indexaciones. Hay gente como la consultora de Manuela Baresagis que dice que en mayo les puede dar, pateando los aumentos, abajo del 6% de inflación, que sería una inflación de la época de Guzmán, por decir algo así. Si vos me preguntás hacia adelante, hagamos el escenario más fácil. El gobierno podría llegar a mostrar en 2025 que le salga bien bajar la inflación a 4 o 5%, en un escenario de más recesión, aumento del desempleo y eventual crecimiento de la desigualdad. Ese sería el escenario de que, ¿por qué el gobierno podría decir que le sale bien? Porque su leitmotiv fue, yo voy a bajar la inflación. No dijo, voy a hacer una sociedad más igualitaria, ni voy a generar crecimiento. Está diciendo, me tocó una herencia X, la gente sabe que eso es culpa de la casta, yo rompí todo, porque te dije que iba a bajar la inflación para terminar con los curros. Ese sería el escenario del gobierno diciendo me sale bien, que para mí es eso, es una economía un poco más estable, porque si los tipos ponen la inflación en 3 o 4%, viniendo del gobierno de Alberto, que la llevó de 50 a 200, y va a parecer, si ahora está gritando como un loco, imagínate lo que va a hacer enero, febrero del año que viene. Pero en un contexto de una economía con la novedad, que para mí va a ser la novedad ya desde los próximos 2 meses, que va a tener tensión en el empleo, que es una
situación a la cual estábamos desacostumbrados desde hace mucho tiempo, que el problema siempre es era el poder adquisitivo y la carrera de precios, salarios. Pensá que todavía en el paro de antes de ayer, no, el paro de ayer, ya no sé de dónde vivo, en el paro de ayer había algunos gremios cuyo principal reclamo todavía era que no vuelva el impuesto a las ganancias. O sea, estás hablando de un reclamo de cuando las cosas están bien. Bueno, es que Aceiteros está en la liga de esos gremios que pueden reclamar eso, pero digo, imagínate cuando el componente de una huelga o de una movilización de los gremios sea el crecimiento del desempleo. Es otra agenda. Y la segunda cuestión, después no sé si querés hablamos alguna otra cosa de ese tema, sobre el gobierno dice una cosa y hace otra, que interviene, dice que no interviene, pero interviene. Yo creo que el gobierno con Milei a la cabeza decidieron quemar todo libro y mantener un discurso para la base y ser mucho más pragmático en la gestión. O sea, eso, más allá del contenido de lo que hace, lo transforma en un chabón que manda y que está dispuesto a hacer lo que sea para llegar a algún tipo de objetivo. Que cuando vos ves gobiernos como el anterior, que para subir 10% de la tarifa, hacían una asamblea barrial, hablaban con los centros de estudiantes, veían que decía Cristina, le mandaban un WhatsApp a Máximo, aparecía Culfa diciendo me parece bien, el otro diciendo mal, a ver qué opinaba Navarro en la radio, y bueno, dale. Este chabón en 5 meses bajó 40% de las jubilaciones, tuiteando boludeces. Vos decís, te das cuenta que si vos mandás y estás convencido por algo, aunque sea una bestialidad, lo haces. Bueno, creo que en esa es una virtud de liderazgo, mirá lo que estoy diciendo, de Milei, que cuando lo ve a alguien que quería hacer otra cosa, dice, había que mandar, había que tomar decisiones, y el tema había que convencer a la población. El tipo convenció a la población de una explicación por ahora. Esto se está haciendo mierda porque estos son unos chorros. Es una explicación. Obviamente que es un delirio, que el tipo hace cosas que generan el daño que generan. Pero a mí lo que me mata es lo evidente que queda que si vos estás convencido de un rumbo y le transmitís eso a una parte de la población que se convenza, te deja hacer cosas. O por lo menos en este contexto. Y repito, cuando vos ves para atrás que gente que tiene otros intereses, otros rumbos, algo que me representa más, no haya transmitido esa convicción, te genera otra reflexión. Pero digo para explicar esto que vos decís de el tipo es pragmático, el tipo dice que no va. Sí, está bien, por eso lo podemos correr los periodistas, que le haces un editorial, vos dijiste que era libertario. El tipo está ahí, dobla para acá, dobla para allá. Un día se tuvo que cargar a Velocopit como chivo expiatorio. Alguien le dijo, che, este era socio de América, los de América eran de Massa, decí que era de Massa. Y va y vete barro, es como... En ese punto es un liderazgo más de lo que conocemos de los que mandan y juegan también sucio. Está bien, vos lo podés correr. Esto no era lo que decía Rothbard. No importa. Bueno, acá Vero. Bueno, más que interesante todo lo que estás explicando. Me gustaría que profundizaras un poco o nos cuentes cómo ves vos el tema previsional en nuestro país. La perspectiva, acá mira, en Santa Fe, el gobierno de Puyaro, que está haciendo buena letra con Milei y que está tomando más o menos los mismos caminos, está pronto a una reforma previsional. Ya salió públicamente y bueno, ya están los proyectos en la legislatura, ya lo aprobó el Senado de la provincia y ahora va a diputados. Pero bueno, evidentemente el ajuste, lo brutal del ajuste ha sido sobre todo el 30 y pico % que Motosierra liquidó a los jubilados, ¿no? ¿Qué pasa con el fondo de garantía? ¿Cuál es la perspectiva? Porque Milei dice vamos a los fondos de inversión, las AFJP, como hizo Menem, pero en una segunda etapa. ¿Cómo ves eso y qué se está haciendo en economía con el tema previsional? ¿A qué juega Milei y a qué juegan los gobernadores? Digo, en esta provincia la caja no se traspasó a Nación. O sea, hubo 10 y Ciudad de Buenos Aires y esta es una de las que no. Pero claramente vamos en un camino en donde esto va a cambiar.
Bueno, tranqui el tema, cortito. Bien, y sí, voy a ir de lo general a lo particular. El sistema previsional y su administración es un lío en todo el mundo. En países relativamente que uno podría seguir a ver qué están haciendo, suelen juntar expertos que durante 4 años preparan un informe para ver qué hacer con el sistema previsional. Nosotros acá, cada gobierno que asume cambia la fórmula de cómo se indexa para ahorrarse 100.000 millones de pesos, un par de puntos del PBI, y no se mira qué se va a hacer con el sistema previsional, que es un quilombo porque la gente vive más, porque hay menos trabajo por el ingreso de la tecnología, entonces hay menos aporte para sostener a los que ahora viven más. O sea, el sistema previsional, por decirlo técnicamente, y su sostenibilidad es un quilombo en todo el mundo por cómo está cambiando la vida del ser humano sobre la Tierra. Entonces, ese es el punto de partida global que a nosotros, como estamos todo el tiempo corriendo atrás de nuestro problema, nos pasa por el costado. Entonces, asumió Macri, cambió la fórmula previsional, se ahorró guita, le comió un semestre a los jubilados. Asumió Alberto, cambió la fórmula previsional, se ahorró guita, le comió un semestre a los jubilados. Claro, no, y ahora vamos todo eso. Pero estoy diciendo nuestra dinámica en el gran tema sistema previsional. Asume el gobierno de Alberto de Milei, va hacia el cambio de la fórmula previsional, que es cierto que como está, venía liquidando a los jubilados en este último tramo, porque estaba mal hecha esa fórmula, pero como repito, cuando se hace en la fórmula, lo que estás viendo es cuánto se ahorra el gobierno y no si va a ser buena, si va a ser equilibrada para los momentos en que la economía crezca o en la economía retrocede, había quedado esta fórmula. Ahora, lo que vas a tener es que, en el mejor de los casos, van a quedar congeladas en términos reales las jubilaciones. Es decir, van a subir siempre lo mismo que la inflación. Eso el gobierno lo presenta como no van a perder más, siendo jubilaciones del poder adquisitivo que se ha licuado tanto, es una demanda muy obvia de decir, no, pero no tienen que quedar congeladas en términos reales, tienen que recuperar, tienen que crecer por arriba de la inflación. Milei está haciendo algo recontra absurdo, que es decir, con Alberto valían $80, conmigo valen $200, porque agarra la jubilación promedio y la divide por el tipo de cambio paralelo, algo que no existe, porque en todo caso vos lo tenés que dividir por la canasta de bienes de un jubilado y te das cuenta que se derritió. Pero el primer punto es, vas a un congelamiento por bastante tiempo de niveles de jubilaciones muy bajas, donde se congela la mínima y donde las que más se están derritiendo son las que están por arriba de la mínima, que no están en Disney, que son menos en cantidad, pero es un ingreso también muy bajo. La segunda cuestión, en el mundo, el universo financiero sabe que los fondos que invierten en activos de todo el mundo surgen del ahorro de la previsión de todo el mundo. Cuando acá suben los bonos, es que el fondo que maneja los ahorros de los jubilados japoneses está comprando bonos nuestros. Esa es la mirada que tiene el equipo económico de Luis Caputo, que viene del universo de las finanzas. Si vos vas a tener un montón de plata de gente que está aportando, yo imagino que al tipo se le hace agua a la boca porque dice, no puede ser que acá no tengamos instrumentos, no sé, las viejas AFJP o fondos de pensión, que canalicen lo que hacen los países que mueven el capital. El trabajo de la gente como Caputo cuando está en el sector privado en Wall Street es administrar carteras en fondos de inversión que trabajan con los aportes de los jubilados japoneses. Bueno, eso, visto desde un tipo que después de hacer esa carrera llega al gobierno, es decir, che, yo tengo que conseguir que ese flujo de aportes de futuros jubilados sean capitales a invertir en la finanza. La tercera cuestión o sea que esto, más corto, más tarde, va hacia algún tipo de direccionamiento voluntario o compulsivo de los aportes al sector privado. Y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, no hay ninguna duda que lo van a liquidar, o sea, lo van a vender y lo van a hacer caja. Y por cuarta cuestión, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional viene escribiendo, solo para hacer desde corto plazo, pero está en el core del pensamiento del Fondo Monetario, en el centro de su mirada, que hay que hacer una reforma del sistema previsional en Argentina. Lo que pasa es que cuando estaba, no sé, el gobierno de Macri, que le fue a pedir plata, se lo puso como, bueno, ahora te doy la guita para que gane la elección, en una próxima etapa hablaremos del sistema previsional.
Cuando fue a negociar Guzmán, renegociaron y le dio la renegociación y le puso en una próxima etapa, prepará un informe en 6 meses que diga qué harías con el sistema previsional. Y pasó. El Fondo Monetario, ahora en septiembre termina el acuerdo que dejó Guzmán. Va a venir una discusión, pero acá va a pasar la inversa. Es posible que Milei tenga una reforma del sistema previsional mucho mayor de la que le pedía el Fondo Monetario, como está pasando en todas las áreas. Y una reforma del sistema previsional va a ser muy compleja. Para mí va a tener, y esto es un eje que se da en todos los temas cuando vos querés pensar que ahora Milei va a romper todo. Que tampoco está claro qué sistema previsional querrían los que estaban antes o alguien que tuviese una mirada de mayor sensibilidad en lo social. Partiendo de la base de que hay un quilombo en el mundo con el sistema previsional, vos tenías que tener a las fuerzas progresistas diciendo, che, ¿cómo resolvemos este quilombo? No se hace. De hecho, hay moratorias previsionales que están bien hechas con tiempo y con financiación, y hay moratorias previsionales que se meten por la ventana en una sesión a las 12 de la noche sin saber cómo se va a financiar. Entonces, cuando vos haces ese manejo desde el lado de los que supuestamente tienen que cuidar al jubilado, o dicen eso, y lo haces poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, le dejás la cancha servida, como en tantos otros temas, para que venga un tipo y rompa todo. Pero lo que pasa, tal vez me estoy excediendo, en un montón de temas que los que ahora son oposición o los que aspiran en algún momento a volver a gobernar desde una mirada más progresista, están tan interpelados por las bestialidades que está haciendo Milei, que no te da tiempo a pensar, che, discutamos qué modelo en caso de que toque otra vez. Entonces vamos camino a que si Milei dura 4 o dura 8 y eventualmente después gana otro y no se dedicaron a pensar, pero en cada tema más o menos hay un acuerdo que hacer, te va a tocar otra vez llegar al poder y ver que no tenés una definición. Pero bueno, repito, digo esto y en mi mente digo, está bien, pero estoy hablando de ciencia ficción porque van 5 meses de un gobierno que está poniendo en juego un montón de valores y de... Claro, totalmente. Le voy a invitar a Sonia Tesa, que antes pidió la palabra para hacer una pregunta. Sonia es periodista de acá de la ciudad de Rosario. Pero no es eso lo que te voy a preguntar. Te iba a preguntar de las obras sociales sindicales, que es de lo que nadie habla y es el corazón del sistema de salud, pero también, como vos en Buenas tardes Chinas tenés un micro sobre inteligencia artificial, y a mí me parece que es el tema del empleo. Todos hablan de generar empleo, pero el empleo que conocimos quienes venimos del siglo pasado ya no existe. Entonces, tenemos este problema, los empleos que se dice que se quieren generar, por los cuales se quieren recortar los potenciar trabajo y todo eso, ya no existen, y tenemos un montón de gente que no sabemos dónde se va a emplear, y tenemos un sistema previsional en crisis. O sea, ¿cómo hacemos para combinar todas esas cosas? Y entendemos cómo lo quiere combinar Milei, pero como vos venís desde que yo te escucho planteando la cuestión de todas las deudas que tiene el progresismo, si tenés algo pensado sobre eso, a lo mejor no tenés nada, pero... Y la verdad que es un tema que a mí me atrapa, pero voy a un paso anterior. Las obras sociales sindicales, solo para contar un chisme. ¿Por qué los sindicatos en las cúpulas, o la burocracia sindical, los líderes que están hace mucho tiempo al frente de los sindicatos, tienden a acercarse al gobierno y han negociado desarmar la reforma laboral, pero hacer guiños para que pase? Porque las obras sociales sindicales están en una situación muy crítica, algunas al borde de la quiebra. De hecho, los sindicatos más fuertes habitualmente tienen la caja de la obra social para sostener la atención médica separada de la caja del sindicato que se usa para la actividad política y a veces para la familia del sindicalista. Vos hablás con ellos y están a las puteadas porque hace 3 meses que están teniendo que sacar 200 millones de pesos por mes de la caja del sindicato que está para hacer o actividades políticas en el mejor de los casos o actividades familiares en el peor de los casos, para bancar el rojo de la obra social. Entonces, sindicalistas muy renombrados están poniendo la propia porque no suben la cuota del afiliado como la prepaga y se genera todo el quilombo, o van al gobierno
y quedan muy regalados porque necesitan que el gobierno les compense una vieja deuda del fondo que viene a compensar las atenciones de alta complejidad. Que es una deuda que no sé, la última vez que miré estaba en 25.000 millones de pesos, pero puede estar mucho más porque los números crecen rápido en Argentina. Pero vos fíjate que es una rueda porque el sindicalismo, que tendría que estar fuerte por la crisis de las obras sociales que decía Sonia, está en un punto hociqueando porque necesita ver qué centro le tira el gobierno, porque si no están poniendo plata de la propia en los sindicatos, más allá de, por fuera de esa mirada que es como de real política, de cómo se deteriora la atención médica de ese 60% que se atiende en las obras sociales. Porque vos tenés obras sociales grandes que tienen para hacer este manejo, pero tenés todo un desafío de obras sociales muy chiquitas que no tienen esta espalda para bancar aumento de costo de la salud, caída del empleo, que es menos aporte. Es un tema muy delicado. Siempre está la advertencia de, che, alguna obra social va a venir a pique, y hasta ahora siempre hubo algún tipo de salvataje, pero es un tema muy delicado en ese sentido. Y respecto de la inteligencia artificial, el empleo y el futuro, podría zanatear, pero no sé, a mí me atrapa. Me acaba de llegar al celular, tengo ganas de ponerlo acá en vivo, el próximo micro de Freddy Vivas, que es quien habla de inteligencia artificial en Buenas Tardes China. En realidad, lo que puedo contar es, a mí me desafía y me interesa y me atrapa cómo la tecnología nos cambia la vida en general, desde cómo nos arruina el celular robándonos atención, hasta cómo te mejora la vida un proceso tecnológico que antes demandaba un esfuerzo físico. Entonces, todo el tiempo estar viendo cuánto te mejora la vida y cuánto te perjudica cada avance tecnológico. Lo que pasa es que eso a mí no me da el cerebro para entender, por lo que dicen los que saben, lo exponencial que es el cambio con la inteligencia artificial. Que yo, para traducírmelo a mí mismo, es el proceso por el cual máquinas, pero estrictamente algoritmos, cálculos matemáticos, empiezan a tomar nuestra capacidad de aprender, producir conocimiento y hasta en algunos casos crear arte. Entonces, ese procedimiento que supuestamente lo hacía solamente el cerebro humano, ahora lo está haciendo la conjunción de máquinas con algoritmos. A mí lo que no me da para decir cómo eso nos va a cambiar la vida, pero imagínate la cantidad de actividades que van a dejar de hacerse como una manera de preverlo. Hay libros escritos. La cantidad de trabajadores que van a tener que cambiar la forma en que lo hacen, buscar otro trabajo. La verdad que no tengo una respuesta para darte porque es tan grande el impacto, que en todo caso a mí también lo que me vuelve loco es que como estamos todo el tiempo discutiendo nuestra inestabilidad, pasan elefantes que nos están cambiando la vida y no lo podemos ni atajar. Y entonces se nos van como haciendo capas de cebolla y nosotros todavía estamos discutiendo algún tipo de formato de que el país pueda crecer, sacar gente de la pobreza y ser estable. Entonces, si nunca podemos terminar de resolver eso, nos van pasando por arriba o en paralelo esos otros desafíos. Pero Sonia, te defraudé, no sé. Me quiero agregar solamente una opinión, no, porque esto que plantea Sonia me parece interesante porque obviamente nos preocupa la cuestión de esta quita de los potenciar trabajo o la migración a estos nuevos programas con esto de vender de que van a ser para ocupar estos nuevos puestos de trabajo que demanda la revolución tecnológica, etcétera. Y estamos hablando de familias que no acceden ni siquiera a, que estamos todavía en la revolución la anterior y ni siquiera llegamos, no tienen ni electricidad ni agua potable, digo, hay un montón de cosas. Y no estamos abriendo en este capítulo el tema educativo, porque imagínate que el modelo de país de Milei tracciona las inversiones que quiere que traccione en los sectores esos. No te digo que hagan ninguna corrección, que es el modelo de crecimiento de Milei. Le caen 15.000 millones de dólares en 3 años en minería y en ese momento vas a tener, dejá la cuestión ambiental, dejá todos los cuestionamientos de lado, en esas provincias vas a tener construcción, movimiento, vas a tener una reactivación. Ahora, imagínate que después necesitas geólogos, necesitas, no sé, Vaca Muerta, por ejemplo, con YPF, que para mí es otra cosa distinta del tema minero. Vaca Muerta tiene
técnicos en YPF tiene técnicos en una oficina con un joystick moviendo los robots que llevan adelante el fracking. Cambia de tema. Tenés un modelo de crecimiento que no es el de Milei, que es el de el opuesto. Y generás industria, valor agregado, tecnología. Cualquiera de los dos casos se da vuelta y ve qué material sale de la educación secundaria que va a la educación universitaria. Y es muy heavy el tema de que no tenés hoy gente calificada para abastecer un eventual boom de demanda si supieras qué modelo de país tenés. La industria del software, que es una industria que tiene consenso porque fue un modelo creado por Kirchner, sostenido por Macri, reformado por Alberto, pero siempre es, hay que tener incentivos para que haya nuevas empresas y formar gente en programación. Viste que está como, es una especie de consenso que está en el aire. Vos hablás con el sector y es tristísimo porque el gobierno de Alberto Fernández puso plata en planes para generar programadores. Y los programas, los cursos arrancan y al poco tiempo tienen gente que abandona porque vienen flojos de matemática del secundario. Hablas con las universidades que forman programadores, que supuestamente está vendido como la meca, vas a ganar en dólares, vas a tener demanda, porque, salvo que la inteligencia artificial empiece a hacer programas y arruine también el universo de programadores, que es un tema. No, que puede pasar. Pero también te dicen en las universidades, al año abandonan porque el comienzo de todo lo que es programación es matemática. Entonces vos decís, hay que ir al secundario. Y entonces la capa de problemas ya no es únicamente estabilidad, dólar, precio, modelo de crecimiento, más justo, más injusto. Es cómo salen los pibes del secundario. Salen más capacitados para hacer una aplicación como Rappi o salen más capacitados para repartir paquetes con la mochila de Rappi. Entonces, ese desafío, que es una frase como para cagar bien la noche del viernes, pero para mí es un tema que otra vez, como estamos tan en lo urgente, ni sabemos si se está moldeando algún tipo de plan de estudio vinculado con el sistema productivo. El gobierno llega y deja de mandar los manuales para las mochilas, que es lo básico para la primaria. Entonces vos decís, bueno, ¿me puedo poner a pensar cuál es el modelo de educación vinculado al modelo de crecimiento si ni siquiera mandan los libros? Y tampoco le parece que el Estado deba participar de esa discusión. Y después pensás, pero en el gobierno anterior lo habían hecho, había un pensamiento y un poco sí, otro no. Es un tema también que, repito, uno habla de la parte económica, pero si vos no tenés el insumo de la gente que pueda laburar del puesto de trabajo eventual que genere... Es una característica de esta revolución tecnológica que es la necesidad de mano de obra. Tenemos 3 preguntas más y vamos a ir cerrando porque no nos alcanza el tiempo, pero Pablo, le voy a pedir la palabra. Después él y después vos. Sí, ¿qué tal, Jairo? Te quería consultar porque, bueno, hace un tiempo muchos economistas ortodoxos vienen hablando del atraso cambiario que hay y demás. Pero estos últimos días lo escuché a Maslatón, particularmente ayer con Ernesto y con Reinaldo, que hizo hincapié, puso el ejemplo del 2002, que si hoy hubiera una corrida, se liberaría el dólar, se quitara el cepo, hubiera una corrida cambiaria, no se trasladaría a precios. No sé vos qué opinás de eso y cómo lo ves para cuándo lo podría levantar el gobierno. Sí, la discusión, y Maslatón expresa una parte de esa discusión, es en qué momento el gobierno va a poder levantar las restricciones para comprar dólares, no solamente de la gente, sino de las empresas, que a eso le llamamos cepo, y a qué precio se iría el dólar en ese caso, y cuánto de ese aumento del precio del dólar pasaría a los precios. La tesis del gobierno es, como yo no aumenté la cantidad de plata que hay en la calle y la recesión es tan fuerte, va a pasar algo parecido al 2002, que el dólar subió y al universo de los productos, la góndola, la inflación no fue tan fuerte porque venías de 3 años de recesión desde el 99. Esa es la tesis del gobierno y en parte es lo que decía ayer Maslatón. La verdad, mira, ayer hubo un mecanismo financiero de las empresas para girar dividendos comprándole un bono al Banco Central, que cuando vos haces la cuenta da cuál es el dólar que están viendo como dólar libre las empresas, y estaba arriba de los 1.300 mangos. Entonces,
el pronóstico es eventualmente, si levantan el cepo, el dólar paralelo iría a 1.300. De un saque parece mucho, pero si vos ves la inflación acumulada desde diciembre, decís, bueno, es menos que la inflación acumulada desde diciembre. Más allá de eso, el gobierno no está seguro de cuál es el dólar que le cierra para su modelo económico, porque para tener el dólar de 1.000 y festejar que no sube, tiene un montón de controles para que la gente y las empresas no compren dólares. Entonces, el gobierno dice, tengo el dólar acomodado, es el dólar de equilibrio, pero le dicen, está bien, pero lo tenés contenido. O sea, es como antes que tenías cepo y te decían que el precio del dólar era tal. No tenés un dólar que sabés que vale eso. Respuesta tuya de cuándo levantan el cepo, hay economistas que cobran $3.000 la charla y no saben. O sea que yo tampoco sé, pero lo que dicen ellos cobrando $3.000 yo te lo puedo transfuguear acá gratis, que es que la apuesta, salvo que tengan alguna necesidad política de mostrarse como que, mirá, levantamos el cepo como una bandera política de, mirá que viene el león para su público, va a ser hacia fin de año. Pero creo que es el principal aprendizaje del mundo de la economía ortodoxa, versión Luis Caputo, respecto de lo que hicieron en el gobierno de Macri. El gobierno de Macri llegó, levantó el cepo y después se comió vaivenes del dólar de acá para allá. Acá están haciendo todo un ajuste fiscal nunca visto y con mucha bandera, con mucha no sé qué, mantienen las restricciones del gobierno de Alberto. Entonces están como todo bien, diciendo, como decía ella, subiendo todo un mensaje hacia un lado, pero muy parado sobre la idea de no me quiero comprar un quilombo como se compró Macri en ese sentido. Igual tienen un desafío, porque hay un montón de inversión que no va por la ley bases, el RIGI, que podría llegar a venir en algún momento donde pare la caída de la economía, que si no le das libertad de divisas no va a venir. Entonces tampoco van a tener recuperación de la economía. Pero pongamos fin de año. Si es fin de año la pegué y si no esta parte la editamos. Hola, ¿qué tal, Jairo? Sí, con lo que estaba diciendo venía relacionado a mi pregunta, que es cómo va a jugar el gobierno con los sectores agroexportadores, que históricamente presionaron para devaluaciones y que ahora pareciera que no, el dólar que tiene ha quedado atrás, según lo que decían antes, ¿no? Si va a haber concesiones por otro lado, si se va a generar una contradicción entre esos grupos o cómo lo está sorteando el gobierno. Ahí está buena parte de la respuesta ahora en el corto plazo de si hay atraso cambiario o no. Traduzcamos atraso cambiario solo para sumar a la gente que no sigue el mundo económico. La economía tiene distintos precios que van subiendo a un ritmo. El precio promedio de la economía lo ves en la medición de la inflación y el precio del dólar, cuando sube menos que el precio promedio de la economía, queda atrasado. Entonces se habla de que hay atraso cambiario y empieza a ser una dificultad para cualquier gobierno porque el que tiene los dólares le parece que está muy barato y no los quiere vender y el Banco Central no los puede sumar a las reservas. Si está muy barato, la gente se empieza a ir a comprar cosas en dólares con la tarjeta o viajar al exterior y esos dólares salen de las reservas. Entonces el dólar barato o atrasado es un problema porque el que tiene los dólares no te los da y el que ve que está barato los gasta, ya sea porque los compra cuando se podían comprar o porque gasta en dólares en el exterior. Entonces de ahí viene el problema del atraso cambiario. La discusión tiene como dos niveles. ¿Qué tipo de cambio tiene que tener la economía argentina para que crezca? Es un seminario, son documentos, si es muy alto el tipo de cambio para que haya mucha exportación y se genere más flujo de divisas, es un tipo de cambio de salarios muy bajos. Si vos fortaleces mucho el salario en dólares, complicás al exportador porque el tipo de cambio es muy bajo y entonces no se sostiene. Y hay como una especie de ida y vuelta de a qué tipo de cambio debería exportar la Argentina. Mundo ideal y que sea lo más bajo posible, porque el salario es más potente, pero que vos seas muy competitivo con tu exportación, porque tenés mucha tecnología, porque tenés muy buenos caminos, porque haces todo lo que sea. Lo que digo es que en esa discusión macro
tampoco llegamos nunca porque estamos siempre corriendo atrás de los problemas. En el punto que dice acá él, es donde se va a definir lo que el gobierno desde la teoría está diciendo. Este es el tipo de cambio de equilibrio, este es el tipo de cambio que me sirve a mí, este es el precio del dólar que funciona. Hasta ahora, la liquidación de la cosecha gruesa no empezó como debería haber empezado. El promedio de los últimos 10 años, veías que a esta altura, más o menos la mitad de la cosecha ya se había liquidado para esta altura de mayo. Hasta ahora se liquidó el 30% de la cosecha. Entonces vos decís, bueno, hay un tema. Algunos te dicen, no, llovió más de lo que tenía que haber llovido, pero el boom de dólares que el gobierno espera en este segundo trimestre todavía no llegó. Y yendo a la pregunta de él, hasta ahora el gobierno dijo, bueno, te saco los aranceles del insumo tal que usás para la cosecha, entonces te mejoro tu tipo de cambio efectivo, porque cada peso que vos recibís por tus dólares, le descontás tus costos. Entonces yo te bajo esos costos, te mejoro la cantidad de pesos que te quedan. Para mí eso no va a alcanzar. Están decididos en el... Yo tengo una actividad que es un hobby muy copado. Yo soy una persona muy de ciudad. O sea, un bicho, nací en Urdampilleta, cerca de Bolívar, pero a los 5 años me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires, o sea que soy muy porteño. Entonces mi hobby en el momento de la cosecha gruesa es ver programas agropecuarios, que se los recomiendo. Y sobre todo ver los comentarios de los productores abajo para tratar de entender la temperatura, más allá de cuando hablas con ellos. Y están todos a las puteadas en 8 idiomas. Y salida 1, le dan algún tipo de nuevo plan masa de te mejoro las condiciones para que vos hoy liquides una parte de tu exportación a un dólar más alto y que no sea solo el 20%. Otra salida, baja mucho la tasa de interés para que suban los dólares paralelos y en ese componente le convenga al productor. Y la tercera salida sería muy modelo Milei imprevisible y elijo un Velocopit y lo empiezo a bastardear en las redes. O sea, una especie de Grobocopatel que habla bien de Grabois. Acá están los ojeros masistas. O sea, yo le pongo una ficha de esa. Ojo. Vamos a la última pregunta. Bueno, Jairo, yo soy periodista también, trabajo en Punto Biz, que es un medio que sigue la agenda económica y de negocios y que le prestamos mucha atención al tema de biotecnología, que aquí en Rosario, en Santa Fe, tiene mucho desarrollo, pero dialogando con algunos actores de ese sector, te dicen, y tampoco es tan nuevo, es un fenómeno que lo identifican desde hace ya algunos años, que, bueno, si bien tienen laboratorios acá, en ciencia básica y demás, replican el mismo modelo en el hemisferio norte, ¿no? Y dicen, nosotros nos conviene tener un laboratorio montado en Estados Unidos porque la tecnología llega más rápido, los insumos llegan más rápido. ¿Cómo ves vos que ese modelo puede madurar acá, desarrollarse acá y terminarse acá, ¿no? En un contexto como el actual, en donde tenemos una clave más orientada a la primarización de nuestra economía. Y el tema ahí es que si no le metes algún tipo de guía desde el sector público, se termina ordenando así. Qué sé yo por ahí, con la información que puedo tener, no tengo como mucha esperanza en este momento de que haya una planificación en ese sentido. También es cierto, no quiero dejar de marcar esta mirada más urbana mía que me acerca a estos procesos como más desde afuera, pero qué sé yo, cuando vos hablás con acá la amiga Raquel Chan de Santa Fe, que es como el caso testigo del desarrollo biotecnológico, más allá de, y cada vez que digo algo tengo que decir, más allá de la discusión vinculada con el medio ambiente y los transgénicos, o sea, cada vez que uno habla de algo, decir más allá de, porque todo tiene como 3 solapas para debatir, pero saliendo de eso, tenés un caso testigo de el Estado y los privados asociándose para generar un producto de escala mundial que genera divisas, más allá de la discusión de los transgénicos, y uno se pregunta por qué no podría haber más casos de eso, pero bueno, ahora con el recorte que hay en términos de ciencia, en ese caso te querés cortar las venas con una cuchara. Por decir algo breve, aspiremos que ni este gobierno sea tan sonso de no ver que ahí tiene una chance de integrar ciencia, sector privado, Estado. O sea, que alguien pudiera marcar, aún en el universo de un gobierno así, que con mínimo no arruinar eso ya sería un aporte. O sea, claro, si le procesan revivir un perro. Creo que le
que ahora con Lila Lemoyne vamos para arriba. Pero bueno, es lo que me animo a decir, así que hasta ahí. Bueno, Jairo, nada, últimas reflexiones. Si te quedó algo en el tintero y querés decir algo, te agradecemos esta charla. También le agradecemos y le mandamos un saludo a las personas que nos estuvieron siguiendo por el streaming, porque por lo que me dijeron son varias, y estuvieron haciendo algunas consultas, preguntaron, no lo dije por lo de la reforma laboral, pero si querés comentar algo ahora para finalizar, pero algo ya esbozaste. Y bueno, nada, te esperamos, te agradecemos la presencia y escuchamos tus últimas palabras por ahora, por este encuentro. Sí, por favor. Igual me van a ver por todos lados, como que no me querés ver y me seguís viendo, ¿no? No, algo más general, que yo sé que es como difícil, pero Argentina es más grande de los gobiernos que tiene y hay una especie de lógica que a mí me ayuda a pasar estos momentos, que repito, dependen mucho de cada uno, de dónde te toque estar atravesando personalmente en materia económica, de ingresos, de familia, de a quién le pega qué, de todo lo que pasa. Pero, ¿qué es esto? El país es más grande que sus gobiernos, los que hacen ciencia, los que educan, los que estudian, han atravesado gobiernos de todo tipo y en algún momento todo se termina imponiendo. Hay una lógica de vuelta al mundo, los tipos se olvidan que están en el poder y un rato están acá arriba y no saben que la vuelta al mundo los va a traer acá abajo y todo termina ocurriendo y suena fuerte decirlo, pueden pasar 4 años, pueden pasar 8 años, puede pasar lo que pase, pero el país es más grande que sus gobiernos. Aun cuando los gobiernos son como que pareciera que vienen a comerse los chicos crudos, de golpe se meten con las universidades y se encuentran con que hay temas que no pueden tocar porque hay una reacción incluso hasta de gente que los votó. La gente ha votado mal o bien muchas veces y tampoco eso los transforma en gente horrible y es gente con la que hay que seguir viviendo y hacer el país el día que este gobierno no esté. Hay gobiernos horribles que hacen algo que suman un punto y después cuando se van valorás eso que hicieron horrible y tenés que arreglar todo lo demás. Como tratar de mandar un mensaje de, no sé si de esperanza, pero como de, veo mucho sentimiento de gente abatida, como, o también que no te dan las manos para atajar tantos temas, porque cuando tenés adelante un gobierno que tiene la potencia del tipo que lo encabeza, que en su locura tiene una convicción arrolladora y plantea temas por todos lados, recortes, cosas que no se podían decir, las dice, vacas sagradas que no se podían tocar, temas que parecían consenso de la sociedad y se van pasando por arriba, la sensación es que no das abasto por dónde pararte, qué debate dar, qué decir, viste, como que hay una lógica que uno siente eso y te puede ganar como el abatimiento o la desesperanza y nada, insistir con eso, ¿no? La gente que hace Argentina es mucho más que un gobierno y todos en algún momento terminan pasando ese momento de yo me como los chicos crudos y tienen que bajar a tierra y ahí está la realidad que me parece que hasta a un Milei le pone límites y también es parte de eso, este tipo de encuentros. Bueno, gracias Jairo. Dijimos charla y birra, así que ahora tendrás birra. Muchas gracias y esperamos tener este encuentro nuevamente. Y muchas gracias a todos y todas por venir.